Un saludo muy especial para todos ustedes televidentes, sean ustedes nuevamente bienvenidos a Salud Integral y Empresarial del Suroeste. Hoy dando continuidad con el tema que abordamos en la ocasión pasada, ¿cierto? Que hablábamos de problemas de espalda o dolencias en la espalda. Hoy hablaremos del dolor de espalda, pero ya en la parte inferior de la columna de lumbociática, ¿cierto? Es como se le denomina pues a ese tipo de dolencias, y nuevamente contamos con la presencia de Jorge Cadavid, quien nos acompañó en el programa pasado, y ciertamente el director de este espacio, el doctor Mario Gaviria, a quien le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alexander. Un saludo para todos los televidentes de Redesur. Un agradecimiento a Antena 4 por la colaboración que nos ha dado hasta hoy. Jorge, un agradecimiento por acompañarnos en estos dos programas de problemas de espalda, dolor de espalda. Hoy o en esta sección vamos a hablar de lumbociática. A Atelier Proyectos y Alexander, un agradecimiento por todo el acompañamiento hasta hoy. Creo que somos un éxito. Nos ha ido muy bien con el programa y gracias a esto pues estamos tratando de llegar a otros municipios del suroeste. La idea del programa es que tiene un formato muy tranquilo, donde nos permitimos hablar de muchas cosas, hasta de política hemos hablado en nuestro programa, aunque es un programa enfocado en salud. Hoy vamos a hablar de la lumbociática, para enfocar una de las afecciones neurales o que se presentan por compromiso del nervio desde la salida en columna, ¿sí? Ya decíamos en el programa anterior que nuestra columna transportaba los nervios, tienen unos orificios de salida y en esas salidas a veces se generan molestias o cambios que van a afectar ese nervio. ¿Es así, Jorge? ¿Qué tienes para aportarnos sobre esa parte? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Continuando con el tema que veníamos tratando en la sección pasada, quería complementar algo que es muy importante en este tipo de dolencias, es que la quiropraxis es una terapia alternativa no invasiva, que es muy importante. Porque la gente casi siempre que tiene pues este tipo de dolencias, lo primero que recurre es a un bloqueo, a una infiltración o X cirugía. Entonces me parece importante que resaltemos que se puede iniciar un proceso, o sea, como descartar todas las opciones antes de hacer un proceso invasivo. Entonces quería como resaltar como esa parte de que antes de que las personas inicien pues como esos procesos tan complejos, se den la oportunidad de experimentar la quiropraxis para que pues puedan identificar que pueden tener una mejoría muy notable. Bueno, doctor, sería muy importante para contarle a todos nuestros televidentes qué es la ciática, digámoslo, cuáles son los síntomas de esta dolencia, ¿cierto? ¿Dónde se ubica, ¿cierto? Y ya aprovechando la presencia de Jorge, cómo prevenirla y cómo tratar, digámoslo, pues ese tipo de afecciones, considerando ya lo que teníamos, lo que habíamos abordado en el programa pasado, ¿cierto? Que es de acuerdo a cada paciente, pero digámoslo pues como en términos muy generales, ¿qué es la ciática? El nervio ciático es uno de los nervios más grandes que tiene nuestro organismo, uno de los nervios que van a salir de esas raíces que venían viajando por la columna vertebral. O sea, la médula espinal termina más o menos entre la primera y segunda vértebra lumbares, ahí termina, pero de ahí para abajo no queda vacío, sino que salieron ahí terminó el cono medular, y salen un montón de raíces nerviosas que llamamos la cola de caballo, porque son varias raíces como si fueran los vellos de un caballo, y ellas van a salir a través de los orificios que hay entre un cuerpo vertebral y otro. Y en esa última parte, varias de esas ramas se van a unir para formar un gran nervio que sale de la columna, pasa a través del glúteo menor, ¿sí? De un músculo, en un orificio en la pelvis y debajo de un músculo que queda en la parte de los glúteos, y viaja a través de nuestra pierna por la parte posterior, dando ramas para las diferentes partes de la extremidad, dando como raicitas. Entonces hay un tronco principal, una raíz principal, y se van dando raíces secundarias, ¿sí? El problema de la lumbociática es que ese nervio tiene una compresión en la parte inicial de una de sus raíces o de varias, y eso va a generar molestias en alguna región o en toda la extremidad, en alguna región de la extremidad o en toda.
molestias que van desde el dolor, los calambres, los hormigueos, que es lo que llamamos las parestesias, la disminución de la fuerza muscular, la alteración en la marcha, la alteración en la postura, sensación de frío, sensación de calor, sensación de quemazón. El síntoma es variado. Corrientazos de energía. Corrientazos de energía, muy importante eso. Y si permitimos que esto avance, el nervio no solo va a sufrir de manera aguda, o sea, por corto tiempo, sino que se va a dañar definitivamente. Entonces hay que corregir el problema, hay que tratar de minimizar el problema, hay que tratar de que el nervio se libere y pueda hacer su función sin compresión. O sea, básicamente lo que está pasando es que algo está estrangulando el nervio. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento de vértebra, porque hubo una inflamación, porque hubo un golpe, porque hubo una fractura. No, hay muchas opciones. Y hay que empezar a hacer tratamiento. El tratamiento va desde la parte médica hasta la parte quirúrgica, pasando por las terapias alternativas. Entonces aquí quiero llamar la atención en lo que decía Jorge. Sí, es muy importante, como primeras medidas, no entrar a lo invasivo. Primero tratar de, por otros medios, mejorar la función y la posición del nervio, liberarlo un poco. Y eso se puede lograr con medios físicos, con fisioterapia, con quiropraxia, con posturas. Con medicina. Con medicina, ¿sí? Pero la idea es que integremos, que es lo que estamos tratando de hacer, integrar esa medicina con esa terapia alternativa para usar la mínima cantidad de medicina, porque todos los medicamentos que existen en el mundo, sin ninguna excepción, incluidas las vitaminas, tienen efectos positivos, pero también tienen efectos negativos cuando los usamos mal o abusamos de ellos. Aquí quería hacer una mención antes de que pasemos a decirle a Jorge cómo nos puede ayudar con la lumbociática. Y esto aplica para cualquier nervio del organismo, ¿cierto? Entonces también puede pasar a nivel cervical con los nervios del plejo braquial, que son los que salen para nuestros brazos. Entonces también pasa en los brazos, no solo pasa en la pierna. Ya en el brazo no se llama lumbociática, porque ya no es la región lumbar ni es el nervio ciático. Entonces el nombre es porque es el más común, es porque es la que más se ve y la que más preocupa a nuestros pacientes, pero en realidad yo tengo pacientes que tienen problemas cervicales y las ramas afectadas son las ramas del brazo o en el tórax y las ramas afectadas son las que van a la parte anterior del tórax y a la parte posterior. Y en cuanto a los medicamentos, es importante que entendamos que no podemos abusar de ellos. No es póngame la inyeccioncita todos los días o repítame la inyección que usted me dijo que no se podía repetir, que fue muy buena, o manéjeme medicamentos los más potentes que se encuentran en el mercado. No, hay que empezar como subiendo la escalera, y eso lo hablamos cuando hablamos de dolor. Los medicamentos que uno más ve que se usan para relajar son los antiinflamatorios en los pacientes que están permitidos, obvio, con prescripción médica. El complejo B como ayudante es uno de los mejores ayudantes. ¿Qué significa un ayudante? Es acompaña al medicamento para el dolor y potencia su efecto porque mejora la capacidad física también, entonces también regula la parte de neuromuscular, entonces es muy importante. Es una mezcla primaria, porque muchas veces empezamos con el esteroide. El esteroide es bueno en algunos casos, pero no siempre, no podemos abusar del esteroide, y si lo vamos a poner, tratar de que sea la dosis mínima, y si lo vamos a poner, tratar de no repetirlo, ¿sí? Entonces uno ve mucho esteroides de depósito, que son aquellos que duran muchos días el efecto, desde 15 hasta 45, para algunos casos y para algunos pacientes, y se repiten, y se repiten, y se repiten, y finalmente vamos a tener un efecto negativo por esteroides, que uno de los más graves es el daño renal. Entonces tratar de ir todo haciéndolo con moderación, obvio, con los profesionales correspondientes, no exagerarnos en las formulaciones, esas fórmulas de 10 medicamentos o una fórmula de 3, pero la repito cada 8 días, tampoco es tan bueno. Hacer medios físicos, que en realidad funcionan, ¿sí? Las cremas, los paños de agua tibia con sal de Inglaterra, ¿sí? Mejorar posturas, mejorar el calzado, mejorar las prendas y entrar a hacer la terapia, que es fundamental, y aquí es donde yo quiero que Jorge nos hable de estas terapias. Bueno, Mario, dijiste 2-3 cositas muy importantes, de las cuales yo implemento pues como en mis sesiones con las personas.
Lo dijiste algo muy importante, que es tratar de no consumir pues mucho medicamento. Entonces, tratar al máximo, las terapias alternativas tienen ese objetivo, como tratar de no consumir tanto medicamento, sino que de formas naturales y más básicas tratar de corregir el problema. Lo del nervio ciático es muy preciso, es una compresión del nervio que también se inflama, entonces hay que hacer dos cosas, o sea, hacer la descompresión y desinflamarlo. Entonces eso es lo que se realiza con la quiropraxis. Al hacer el ajuste quiropráctico se descompresiona el nervio ciático, pero queda resentido, inflamado. Entonces hay que empezar, a mí me dicen el doctor hielo porque yo le mando hielo a todo el mundo, porque el hielo es un antiinflamatorio natural. Entonces hay que descomprimir el nervio y desinflamarlo. Dijiste algo muy importante que yo también, pues me faltó como decirlo en la oportunidad pasada. Es que yo trato, después de la terapia pues, física, yo trato de mostrarle a la persona ciertos ejercicios para que él mismo los haga y los meta en su vida cotidiana como hábito de vida. Porque muchas veces el problema del nervio ciático son malas posturas, que se agachan mal, que trabajan mal o en mala posición. Entonces yo trato de decirle a las personas, mira, haz estos 5, 6, 7, 8 ejercicios todos los días en las mañanas, en las noches, para que tu espalda descanse, para que tus vértebras no se compriman. Entonces trato como de hacer también un papel como muy educativo en las sesiones que yo hago, para que las personas integren eso en su vida cotidiana, como un hábito de vida saludable. Qué bueno, eso va digamos lo que se articula con lo que hemos querido promover desde Salud Jardín y ahora pues de CIES, Salud Integral y Empresarial del Suroeste, y es generar cultura en torno pues a todo lo relacionado con la salud. Y mira que tocaron un tema muy interesante y yo diría que pues podríamos, doctor Mario, Jorge, sería válido entonces decir que en la medida que el dolor, ¿cierto? En cada una pues de las partes de la columna, ¿cierto? Y ahora pues la ciática, se da por diversas razones, las causas son diversas y no solamente físicas, sino también pueden ser emocionales. Así mismo tendría que ser el tratamiento, es un tratamiento que contemple no solamente lo físico, sino también lo emocional y fundamentalmente, doctor Mario, la valoración individual de cada paciente, porque entonces cada paciente va a tener unas causas distintas y su tratamiento, pues obviamente tendrá que ser muy personalizado. Sería como la conclusión entonces, doctor Mario, de los dos programas, del primer tema, digamos lo que abordamos en el primer capítulo y ahora de este capítulo más centrado en la ciática. Alexander, qué punto más interesante, es que nosotros no tratamos enfermedades. A algunas personas se les olvida o algunos profesionales de la salud se nos olvida en algunos momentos que no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando un individuo con una dolencia, con un proceso que lo está minimizando, lo está reduciendo, lo está lastimando, ¿sí? Está disminuyendo su capacidad. No solo las causas son diversas y entre dos personas que llegan con dolor de espalda y una cojera similar puede haber dos causas diversas, sino así la causa fuera la misma, la respuesta es diferente porque son dos organismos diferentes y la propuesta de terapia es diferente porque puede que tengamos dos pacientes con compresión medular, pero uno tiene osteoporosis y el otro no. Entonces, ¿será que puedo hacer la misma intensidad? Uno tiene daño renal y el otro no. ¿Será que puedo utilizar los mismos medicamentos? Uno tiene apoyo social y el otro no. ¿Será que puedo utilizar la misma terapia psicológica, la misma terapia emocional, la misma terapia espiritual? Entonces, es eso. Uno tiene que enfocar al paciente en eso. Y no solo para el dolor de espalda, sino para todas las afecciones que pueda tener una persona. El médico y el terapeuta alternativo y el terapeuta, el fisioterapeuta y todos tenemos que entender eso. Estamos tratando individuos y cada individuo es un mundo y ese mundo hay que tratar de comprenderlo en la medida de lo posible, porque nunca vamos a lograr comprender al 100% a una persona, ni siquiera a nosotros mismos, y por eso debe haber un equipo. Y en este equipo nos falta en este momento el psicólogo. Y yo me apoyo mucho en el psicólogo de la institución de salud más importante del municipio de Jardín, que es el Hospital Gabriel Peláez Montoya, que es Juan Carlos Bustamante, a quien quiero hacer una mención hoy. Para mí un gran ser humano, con gran calidad y un profesional excelente, de lo mejor que me ha tocado a mí en mi práctica, en mi conocimiento de la psicología. Él me ha ayudado
mucho. Yo le mando a los pacientes al hospital y los pacientes también salen contentos. O sea que el equipo de trabajo no solo va entre Jorge y yo, sino que también tenemos a este personaje y a otros personajes de la misma calidad de Juan, de la misma profesión de Juan, que nos ayudan en los diferentes municipios y también en el municipio de Jardín, en el municipio de Andes y en todas las partes de nuestra subregión. Entonces, Alexander, sí es verdad, hay que tratar al individuo, olvidándonos de tratar la enfermedad. Doctor, usted le mandó a un compañero que tenía el mismo dolor de espalda, que se cayó conmigo el mismo día, una inyeccioncita muy buena que ahí mismo le quitó el dolor, que era un esteroide de depósito. Mándemela por favor, que ese no me la quisieron poner en la farmacia sin fórmula. Y resulta que empiezo a indagar y el paciente tiene un problema de una insuficiencia renal y le digo, sí, yo se la mando y usted después va y se hace diálisis porque sus riñones se jodieron. Y alguna vez me tocó el caso de un paciente el que por un dolor de espalda con compromiso de ciático recibió 8 antiinflamatorios en un periodo no mayor a 10 días. Hizo una insuficiencia renal inmediata. Cuando me llegó a mí, me dijo, no me he mejorado, me mejoro, me aplican la inyección, me mejoro, pero pasa el efecto de la inyección y mándeme más. Cuando me muestra lo que le habían mandado, pues me tocó decirle, no, yo lo primero que tengo que hacer con usted es tratar de recuperar sus riñones. Es lo primero que tengo que hacer, porque si no recupero sus riñones, ¿para qué le quito el dolor si esos riñones lo van a tirar a una condición más crítica todavía? Y lo primero que hay que hacer es darle descanso a esos riñones que soportaron esa carga de 8 antiinflamatorios entre esteroideos y no esteroideos. Por eso digo que el mejor complemento es el complejo B en realidad. Lo que pasa es que los pacientes le tienen temor porque la inyección tiende a ser un poco dolorosa, pero ya hay unos productos que minimizan el dolor. Impresionante, minimizan el dolor. Y lo otro es tener la tranquilidad de que me la va a poner un profesional, que me la va a poner bien, porque también la tensión es la que genera mucho dolor. Entonces esto es importante. No sé, Jorge, que quiera adicionar al tema, que creo que vamos por muy buen camino y Alexander nos ha hecho unas preguntas muy interesantes, nos han permitido enfocar mucho y sobre todo educar mucho. Sí, Mario, creo que para complementarte lo que acabas de decir, desde que comencé pues como mi labor con el doctor Mario, ha ocurrido algo para mí muy importante y muy básico, que el doctor pues hace su análisis desde su conocimiento, desde la medicina, desde los exámenes, que no lo tengo yo. Entonces él, cuando me remite una persona, un paciente, él me llama y me dice, mira Jorge, esta persona no solamente te lo va a mandar porque le está doliendo la espalda, sino que también me hace pues como un pequeño resumen que yo lo pueda entender en mis términos de lo que esa persona está teniendo, si tiene osteoporosis, si tiene otro tipo de enfermedades, de patologías. Él me hace un pequeño resumen, también incluso me dice, mira, este paciente emocionalmente y afectivamente tiene estas y estas complicaciones, ha pasado por esto. Entonces, a mí ¿cómo se le diría eso? Ese primer acercamiento y ese informe, ese diagnóstico y ese informe también me sirve mucho a mí, porque es un complemento muy amplio que me da pues como todas las herramientas para yo saber de qué manera como más personalizado indago a esa persona, porque como el doctor lo decía, cada persona es un universo diferente, con cada persona se entabla una conversación, se entabla una terapia y un vínculo muy diferente. Entonces eso es muy importante que me ha parecido a mí para rescatar pues desde que el doctor Mario estamos haciendo esta labor. Bueno, y respecto a los medicamentos, antes de que Alexander te pregunte sobre posiciones, ejercicios y eso, que creo que es la pregunta que nos sigue. En cuanto a medicamentos, hay que entender que no solo son los medicamentos del dolor, sino que también hay unos medicamentos que llaman neuromoduladores o inmunomoduladores, depende pues de lo que vayamos a hacer, que lo que se encargan es de modular, de regular de alguna manera ese sistema neurológico que se disparó para cualquier lado. Como decía, puede aumentar el dolor y ser un dolor exagerado, o minimizarlo y no sentir dolor, o sentir sensaciones difíciles de explicar, como el corrientazo de la luz que nos decía Jorge. Y esos medicamentos se van a usar cuando ya el daño del nervio está instaurado, o cuando el nervio en el periodo agudo muestra signos muy directos de que se va o que se puede dañar. Entonces no se usan siempre.
Sí, aquí entran un montón de medicamentos. Los médicos podrán refutar algunos o tener preferencias por algunos, la carbamazepina, la mitriptilina, ¿sí? La pregabalina, la gabapentina, son un montón de medicamentos que van a ayudar a tratar de que ese nervio se regule un poco, ¿sí? Entonces no solo desinflamé, no solo descomprimí, no solo ayudé con el dolor, no solo ayudé a la recuperación física, sino que también tengo que ayudar a la recuperación de ese nervio o a calmar los síntomas que quedaron, porque el nervio no se recuperó totalmente, sino que quedó con algún tipo de afectación, y eso es importante en cuanto a medicamentos. Finalmente me parece que lo que nos falta acá, Alexander, es que Jorge nos cuente las recomendaciones, porque ¿para qué se las doy yo si él las da mejor y sabe más de eso que yo? Bueno, las recomendaciones que yo doy son muy básicas. Primero, pues, cuando tengo la oportunidad de intervenir con alguna persona, obviamente hay que intervenir pues de manera urgente el dolor. Entonces se hacen las sesiones de quiropraxis, los masajes. Recomiendo muchísimo hielo para desinflamar el nervio. Y ya luego entro como a un proceso como ¿qué diría yo? Como educativo, de formación, de concientización de la persona, para que mejore primero sus posturas. Entonces ya indago, bueno, ¿tú en qué trabajas? ¿Qué es lo que estás haciendo en el momento en que te da el dolor? ¿Qué movimiento estás haciendo? ¿Qué ejercicio estás haciendo? Móstrame cómo lo estás haciendo. Entonces, claro, a veces hago un ejercicio inclusive básico que le pongo un objeto a la persona en el suelo y le digo, recógemelo, y la persona inmediatamente se agacha así de frente. Entonces ahí empiezo como ese proceso. Identificas una mala práctica. Exacto. También, bueno, decime vos en qué trabajas, la mayoría de tu tiempo en qué posición estás. Estás estirando durante el día, estás haciendo una pausa activa. No, es que yo trabajo todo el día y llego a mi casa y me acuesto a dormir. Entonces realmente trato como de hacer como una concientización de la persona para que pues, se dé cuenta de que está forzando mucho su espalda, de que no está haciendo nada al respecto. Inclusive me pasa mucho que le pregunto, bueno, ¿vos haces algún tipo de ejercicio? No, yo no hago ejercicio. Entonces puede que trabajen todo el día, pero tienen su espalda lumbar no fortalecida. Entonces, ante cualquier movimiento o la saturación durante su carga de trabajo todo el día en una posición, simplemente ocurre la lesión. Entonces trato mucho como de indagar como bien en el fondo, y ya luego en una colchoneta le digo, mira, llega por la noche después de tu jornada laboral, haz estos estiramientos, acostarte en la colchoneta, estira tu espalda, mueve tu cuello, estira los brazos, haz estos ejercicios de fortalecimiento para que no te duela tanto la espalda. Entonces, claro, hay personas muy juiciosas que realmente comprenden que el problema hace parte pues como de su vida cotidiana, lo modifican. O sea, modifican esos factores de riesgo que yo trato pues como de identificar en las secciones, y lo modifican y como lo podríamos decir, se mejoran y se curan. Desde la prevención. Desde la prevención. Y la aplicación de pero también, exacto, pero también pasa mucho que las personas se quieren mejorar, se quieren aliviar, pero no quieren cambiar sus hábitos de vida. Entonces ahí, doctor Mario, yo también quería como complementar ese aspecto de que toda la responsabilidad no recae simplemente sobre el doctor, sobre el terapeuta, sino en sí. O sea, yo les devuelvo la misma responsabilidad a la persona de que se concientice y de que ponga en su vida cotidiana hábitos de vida más saludables. Entonces los mando a hacer ejercicio, los mando a estirar, los mando a fortalecer su espalda baja, y hay gente que lo hace y mejoran. Pero hay otra gente que también, o sea, no son tan juiciosos. No son tan juiciosos, no se concientizan y siguen con su dolor. Entonces, aquí hay un punto muy importante que quiero resaltar, es que ponen toda la responsabilidad sobre el doctor, sobre el especialista, el fisioterapeuta, ponen la responsabilidad sobre el medicamento, pero no se dan cuenta que la responsabilidad es de ellos mismos. De cada individuo. De cada individuo. Entonces yo trato mucho de enfatizar en ese punto cuando converso con las personas, de que la responsabilidad es de ellos mismos, de sus hábitos de vida, de sus posturas, de que no hacen ejercicio. Entonces hay personas que lo entienden, lo modifican y tienen resultados excelentes.
Qué bueno. Bueno, Jorge, muchas gracias. Realmente se nos acaba el tiempo en televisión, pues realmente el tiempo es corto, pero y más cuando estamos abordando temas tan interesantes que yo sé que para los televidentes van a ser muy apreciados. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Doctor Mario, yo pienso que Jorge trata un tema que yo propongo que lo abordáramos en una próxima ocasión, porque él mencionó a lo que va también digámoslo, con el qué hacer suyo, ¿cierto? Todo lo relacionado con salud ocupacional y la especialidad de salud integral y empresarial del suroeste. Así que el conocimiento de Jorge realmente va a ser muy apreciado en este nuevo proyecto, y de esa manera pues la invitación que le hago a todos los televidentes en todos los municipios a los que llegamos a través de Antena 4 y de Redesur, ¿cierto? Para que estemos muy pendientes de lo que se viene en esta nueva etapa de salud integral y empresarial del suroeste. Doctor Mario, se nos acaba el tiempo, así que le doy la oportunidad de que se despida, no sin antes dar el agradecimiento a Jorge por su acompañamiento. Realmente aprendimos bastante y yo sé que van a estar muy agradecidos también los televidentes. Así que, doctor, despidámonos e invitemos a los televidentes para que nos sigan acompañando. Claro que sí, Alexander, nos alargamos 2 minutos, porque cuando Jorge mencionó eso, los dos nos miramos porque, claro, va de la mano de salud ocupacional y el fuerte de salud integral y empresarial del suroeste, aparte de tratar bien a nuestra gente y hacer medicina general, y con estas medicinas alternativas abrirle campo a estas personas que están capacitadas, porque eso sí hago claridad. No me gusta la medicina alternativa que no viene con capacitación, esa que es de lo que yo llamo el embustero, ese no me gusta, pero lo que hace Jorge es impresionante y estoy admirado con él. El cuento de salud integral empresarial del suroeste, pues su fuerte es la salud ocupacional. Ya nosotros abrimos puertas, estamos trabajando por evento inicialmente hasta que yo obtenga el título, que más o menos en el mes de marzo termino y debo estar obteniendo el título. A partir de ese momento el suroeste va a contar con un médico ocupacional de tiempo completo. Haciendo medicina general, claro, es que esa es mi pasión. Mi pasión es la medicina general, aunque tengo otras pasiones, esa es una de mis pasiones, pero voy a hacer salud ocupacional de tiempo completo. En otras palabras, a partir de abrir la empresa que tenga un empleado para ingreso o para revisión, ahí va a estar el doctor Mario. Va a llegar y le van a dar una cita, va a ser fácil. En todos los rincones del suroeste, porque esa es la idea. Principalmente pues en donde tenemos nuestra sede, que es el municipio de Andes, pero en todos los rincones del suroeste. Y claro que sí, Alexander. Vamos a darle una ampliación, vamos a darle un espacio a Jorge. Ya le hice la propuesta que nos acompañe, que sin dañar su proyecto de vida, sin dañar su estilo de vida, porque el estilo de vida de Jorge es muy saludable, él hace mucho deporte, casi que todos los días uno se lo encuentra y ya hizo o va a hacer deporte. Entonces, y respetando sus tiempos, sus agendas, sus gustos, lo vamos a utilizar. De pronto para llevar a una empresa que enseñe a hacer pausas activas, a que enseñe a hacer ejercicios de estiramiento, a que enseñe a hacer cambios posturales, a que mire cómo están las sillas, cómo están los instrumentos con los que la gente trabaja, de pronto para llevarlo a dar charlas, de pronto para que nos le haga terapia a pacientes, para muchas cosas. Definitivamente Jorge se encartó al unirse a Salud Integral y Empresarial del Suroeste, pero también le garantizo, Jorge, que la mayor satisfacción que uno tiene en la vida es ver la cara de la gente cuando agradece que intentaste ayudarlo, así no lo hayas logrado, así no hayas tenido éxito, porque no todo en la vida es lograr aliviar, a veces es acompañar ese sufrimiento que no se pudo aliviar, a veces es acompañar a una muerte digna, a veces es acompañar a un proceso de enfermedad digno, ¿sí? Con calidad humana, con amor, y eso siempre se ha hecho desde Salud Jardín, eso se está haciendo desde Salud Integral y Empresarial del Suroeste, eso lo hace el doctor Mario o Mario Gaviria, yo prefiero que me digan Mario Gaviria, pero por tradición se dice así. Eso lo hace Valneri desde el laboratorio de Salud Jardín, eso lo hace Judy, nuestra auxiliar de enfermería, que es impresionante la gente como la quiere, eso lo hace Patricia, eso lo hace Sandra, la administradora y gerente, eso lo hace Ana María, nuestra enfermera en el municipio de Andes, eso lo hace el médico ocupacional que tengo en este momento, Luis Emilio, y eso lo hace todo el grupo. Eso lo hace todo el equipo y eso es bonito. En este momento todo el equipo trabaja de esa manera y todos estamos contentos con el trabajo y estamos creciendo y vamos a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando por la gente y vamos a recibir siempre ese cariño de la gente y la gente de nosotros. Jorge, muchas gracias. Alexander, muchas gracias. Atelier Proyectos, Antena 4, a todos los canales de Redesur, a todos los televidentes, a toda la gente que nos sigue a través de las redes. Un abrazo. Que estén muy bien.